presentación básica, pero en este caso, de cómo hace realmente o cómo trabaja nuestro sensor. Básicamente es un haz luz, pero invisible. Lo que vamos a ver aquí es más bien es una proyección visible de lo que haría en un plano 2D nuestro sensor. Entonces esto es lo que se vería. Básicamente tenemos un sensor que puede trabajar en oscuridad absoluta, pero cuando se orienta o se pone de manera horizontal o vertical, genera un haz de luz algo similar a lo que vemos o lo conocemos como una luz, las luces de la disco, ¿vale? Entonces aquí hay una representación de cómo sería la luz hace un barrido general generando un plano en 2D, de tal manera que tendríamos un escenario muy similar a esto de lo que vemos. Entonces es algo así. De tal manera que si tenemos una iluminación o unos haces que hacen este recorrido, podemos tener una detección simultánea de diferentes objetos en diferentes ubicaciones. Esto nos da una gran ventaja, en especial cuando queremos saber exactamente y en qué posición se está dando o circulando un objeto en el cual, por ejemplo, no está permitido. Entonces, esto es básicamente lo que hace un láser, pero, insisto, invisible. No se observa en absoluto nada de lo que estamos viendo ahora en el video. ¿Vale? Entonces, básicamente, como lo estaba mirando antes en el video, es una cabeza rotatoria que genera este plano en 2D y como respuesta de un escenario real, tenemos un muestreo del objeto, por ejemplo, este objeto verde que está aquí en esta parte, y sabemos exactamente en qué posición está y cuál es su ancho, de tal manera que puedo saber en dónde está este objeto. El objeto puede entre el objeto y el sensor pueden haber diferentes tipos de obstáculos. Puede, por ejemplo, haber neblina, puede haber lluvia, puede haber polvo, caída de hojas, inclusive un vallado. Lo importante de esta tecnología es que sin importar lo que esté de por medio, siempre vamos a tener una señal o una detección del objeto final, que es nuestro objetivo, una detección. Básicamente lo que hace el sensor es lanzar un pulso, ese pulso rebota en el objeto y termina regresando al sensor. La señal puede regresar un poco distorsionada de diferentes maneras dependiendo de lo que esté de por medio, pero como digo nuevamente, es una señal que retorna y nos da una orientación en un escenario real, en donde está ubicado para luego tomar acciones posteriores como una activación de alarma, una conexión con una cámara o una activación de grabación especial a más imágenes por segundo, en fin, todo lo que se considere después de una detección eficaz de alarma. Entonces, como tal, Optex tiene experiencia desde el año 2009, cuando hicimos nuestro primer lanzamiento, que fue nuestro primer sensor. En ese entonces lanzamos la versión RLS 3060, que fue nuestro primer equipo. Luego de ello, en el 2013 lanzamos equipos, una versión light y una versión avanzada. Posteriormente, en el 2015, 2 años después, lanzamos un equipo un poco más ergonómico, más pequeño, para distancias inferiores, en especial para interior y también exterior. De estos dos equipos, en el 2017 y en el 2018 lanzamos dos actualizaciones de firmware que nos dieron más funcionalidad del equipo y como pueden notar empezó a evolucionar. Empezamos a tener experiencia en el mercado, a tener experiencia en esa tecnología y como resultado en el año 2021 lanzamos nuestro nuevo equipo, el Rescam Pro, que es básicamente la evolución de las versiones anteriores en la línea grande, en el sensor grande en el 3060. Posteriormente salió una actualización de software en el 2022 y en el año pasado, en septiembre de 2022, hicimos el lanzamiento de la nueva generación del Rescan Mini y lo denominamos Rescan Mini. Pueden observar que aquí hay un ojo. ¿Por qué? Porque básicamente ahora nuestros sensores incluyen una cámara en alta resolución, lo que nos da una visual de en dónde está el láser y luego como respuesta después de nuestra detección, podemos inclusive video verificar esta información, ya que este stream de video también se puede integrar con un grabador digital, con un VMS o con el sistema SSTV que tengamos disponible allí. Entonces, esto ha sido básicamente, empezamos desde un sensor, llamémoslo ciego, y hoy en día tenemos sensores que tienen ya una cámara que nos permite
detectar por la parte del láser y video verificar gracias a la cámara que tenemos hoy en día. Es esto así básicamente la experiencia. Entonces tenemos básicamente dos generaciones. Tenemos la versión ResCam Pro, que es un sensor básicamente que nos da diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, podemos tener este vallado, dibujar diferentes zonas de este vallado, zona 1 aquí, digamos en la entrada, zona 2 por encima de este vallado, y podemos tener detecciones completamente independientes con salidas de relevo completamente independientes para conectarlo luego a un sistema VMS. Entonces aquí podemos imaginar que tenemos, para generar este vallado tengo el láser número 1, para este vallado en la parte superior el láser número 2 y para este otro vallado otro láser número 3. Lo importante aquí es que tengo tres diferentes dispositivos que luego yo lo puedo seccionar en diferentes zonas virtuales. ¿Por qué es importante esto? Porque yo podría dividir toda esta área, digamos que son unos 30 metros, luego lo puedo yo seccionar en áreas, digamos, de 5 o 10 metros para tener, por ejemplo, tres áreas y cada una de ellas me va a saltar una salida de contacto seco, como también una señal on-beep de alarma, de tal manera que yo sé exactamente en dónde ocurrió la alarma y como respuesta, ya que es on-beep y se integra con varios sistemas, yo podría tener una reacción de una cámara PTZ para que inmediatamente se posicione esta cámara para observar qué está ocurriendo en ese preciso momento, en esa región en donde se ha detectado. Entonces, esto es algo muy importante por mencionar, porque el equipo, aunque sea solo un dispositivo, yo puedo dividirlo en diferentes áreas con diferentes condiciones de detección para luego orientar y dar una respuesta al sistema VMS para que reaccione y tengamos una respuesta ante este tipo de eventos. Entonces, prácticamente es un multisensor de diferentes áreas virtuales como tal. ¿Vale? Importante mencionar, este equipo se instala en el exterior, va bien, se puede orientar de manera horizontal o vertical, como lo estamos viendo, por ejemplo, en este caso, para dar, por ejemplo, una protección perimetral alrededor de la propiedad. Luego tenemos la versión Rescan Mini y la Rescan Mini Pro. La gran diferencia entre Mini y Mini Pro es que el Rescan Mini necesita de un software bajo Windows que aún lo mantenemos disponible, no tiene coste. El Rescan Mini Pro, su configuración va a través del web browser, que es inclusive mucho más fácil, no necesitamos descargar un software. Y como mencionaba, también este sensor, una de sus versiones tiene una cámara HD incluida. Este es un equipo que tiene menos distancia. Cuando digo menos distancia no significa pues no muy reducida, estamos hablando de aproximadamente áreas de hasta 20 por 20 metros, lo que nos permite, por ejemplo, tener estos tipos de escenarios. Por ejemplo, proteger un área de equipos de almacenaje de alto valor, generar, por ejemplo, una pared virtual para detectar cuándo y en qué área están tratando de ingresar. Si, por ejemplo, de noche dejamos unos elementos en el área y yo quiero proteger que nadie circule en esta área, puedo tener una detección horizontal para identificar en dónde se está dando una intrusión después de horas no laborables. Por ejemplo, en las áreas de descarga de vehículos, yo puedo seccionar en tres áreas con un solo sensor y saber exactamente en dónde se está generando una actividad, por ejemplo, en horas nocturnas o después de laborar. O por ejemplo, si yo quiero saber si alguien está, por ejemplo, lanzando un objeto de esta área exterior a esta área interior, podemos detectar con esta pared virtual, como una extensión de esta pared ya hecha físicamente, yo podría detectar por dónde está cruzando y inclusive en el sector, en qué sector está cruzando este objeto. Entonces, son todas estas funciones que nos permite este tipo de dispositivo para detectar. Entonces, como les comentaba, tenemos dos versiones, una versión con cámara en alta resolución y una versión sin cámara, que son las dos versiones que tenemos acá. Entonces, hablemos de aplicaciones. En dónde se utiliza ese tipo de tecnología y en dónde va muy bien y en dónde, basada en nuestra experiencia, tenemos éxito de instalación? Definitivamente en el tema perimetral, en todo este tipo de opciones, por ejemplo, perímetros de áreas o campus de área crítica, subestaciones eléctricas, protección perimetral por ejemplo, de sistemas solares o de generación de energía eólica, en fin, son diferentes las posibilidades.
Para el tema de transporte, definitivamente aquí tenemos un sensor, ya que este sensor trabaja inclusive en oscuridad absoluta, no necesita de luz, como por ejemplo, como si lo necesita la analítica de video. Este equipo puede estar instalado en la mitad del túnel, en la oscuridad, en la mitad de la nada, en donde necesitamos, por ejemplo, detectar si caen, por ejemplo, rocas en las vías de los trenes. Y esta respuesta es inmediata. Mandamos la detección en menos de 200 milisegundos, que es prácticamente nada. Y lo importante es que el equipo se puede instalar de diferente manera, manera horizontal, vertical, inclinada, para inclusive detectar si estamos, por ejemplo, detectando ingreso en la boca de los túneles, saber si es una persona la que está ingresando y, por ejemplo, ignorar los trenes en el momento de la circulación, porque obviamente la intención es detectar qué es lo que quiero detectar, si es una persona, si es un objeto, si cae, por ejemplo, una caja en la línea de los trenes, saber en dónde está y dependiendo de su tamaño, indicar si es una alarma o no. Entonces, este tipo de configuraciones es básicamente lo que se puede hacer y configurar en el sensor. Para el tema de instalaciones comunes, protección de fachadas, techos falsos, normalmente los techos falsos tienen siempre un diseño arquitectónico que no siempre es rectangular. Por ejemplo, en este caso tenemos un diseño circular. Para, por ejemplo, proteger este tipo de techo falso es necesario poner de varias barreras cruzadas entre ellas o tratando de generar un círculo, en fin, o cruzarlas. En este caso, yo con un solo sensor podría protegerlo porque el sensor como tal, como es un iluminador, él se adapta a la regularidad de este diseño arquitectónico. Puede ser una solución perfecta para detectar techos falsos con diseños especiales. Protección de fachadas, por ejemplo, cárceles, para detectar si entre una celda y la otra están intentando pasarse objetos, por ejemplo, armas entre ellos. Instalaciones temporales, no todas las veces es posible instalar un vallado en una instalación temporal, entonces con unos 4 sensores a los 4 costados, yo con esto ya tengo una protección de detección si alguien está traspasando un área no permitida. Como por ejemplo, en los techos falsos podría yo tener un sistema que me detecte y me proteja los aires acondicionados o las antenas de comunicaciones que yo tenga instaladas en los techos falsos y me puede servir como sistema de seguridad. Si necesito hacer mantenimiento, puedo desactivar aquellas áreas que se hace solamente mantenimiento y dejar activadas aquellas otras áreas donde siempre las 24 horas necesito una detección continua. Entonces, son como tal, en fin, diferentes aplicaciones. Aquí, como por ejemplo, podemos ver, podemos generar inclusive una jaula de seguridad digital virtual para, por ejemplo, una instalación completa, una nave logística podría protegerse de esta manera. Podríamos generar paredes virtuales en museos, techos, extensiones de sistemas perimetrales, por ejemplo, en este tipo de perímetros que no siempre son rectos, planos, en fin, básicamente el sensor se adapta a la regularidad misma y lo importante es que el sensor nos permite, luego de que tengo ya una área detectada, un área desplegada del sensor, lo puedo ya luego subdividir en áreas para luego tomar acciones, saber si sí o no una alarma con este dispositivo. Entonces, básicamente, ese es el mensaje. Tenemos un sensor que nos da un plano 2D que lo podemos desplegar en diferentes tipos de situaciones. Vale. Bien, ¿cuál es el portafolio actual que tenemos de Optes? Tenemos básicamente 2 familias. Tenemos la familia Rescam Pro, que es el sensor de largo alcance. Estamos hablando de hasta 50 de profundo por 100 de ancho. Este es el alcance máximo del Rescam Pro. Recuerden que este sensor ahora tiene una cámara de alta resolución que nos da una visual de qué es lo que está ocurriendo como respuesta de una alarma detectada. Y ahora tenemos un nuevo sensor, que es la evolución del Rescam Mini, pero ahora es versión Mini Pro, que como les comentaba, tiene cámara y tiene otras funciones adicionales que nos facilita la integración con muchos sistemas de gestión de seguridad. Enfocándonos ya más en la parte, como básicamente es el objetivo de esta presentación, es hablar del Mini Pro. Entonces, del Rescam Mini
Tenemos el Mini y el Mini Pro. Tenemos dos versiones, la que termina en V tiene video y la que termina en A no tiene video. Sin embargo, su portal de configuración es exactamente el mismo. Entonces vamos a hablar un poco más de ellos en específico. Empecemos por el Rescan Mini A. Entonces esto es un 3D que encontré de nuestro departamento de ingeniería. Como pueden ver, ha sido un diseño al más mínimo detalle, de parte por parte, y como resultado tenemos estos dispositivos. El Rescan 2020A básicamente es un sensor que tiene una interfase de web browser. Ya no necesito de un software, todo se conecta a través de una dirección IP. Tenemos 8 zonas dinámicas, es decir, estos 20 por 20 metros que tengo, lo puedo yo subdividir en hasta 8 áreas dinámicas. El equipo, tanto en alarmas como en vídeo, es compatible con OnVIF, con cualquier sistema. El equipo como tal nos da un área de 20 por 20, pero tenemos la posibilidad de extenderlo hasta 30 metros radiales, 95 grados. Esto es algo muy importante en el caso que necesite unos metros, un par de metros más para extender, digamos, y llegar a proteger lo que necesite. No todas las veces. Habrán casos que necesitamos 21.5 metros de protección. Este sensor nos permite llegar hasta ese extra y de alguna manera garantizar la detección en esta área también. Como tal, el equipo ahora viene con su soporte para posta, es algo que viene ahora como accesorio. El interior siempre se recomienda al menos la instalación al menos de 2 metros de altura y para exterior al menos 4 metros de altura hasta un máximo de 20 metros, que es lo recomendable del dispositivo. La conexión del equipo es ya sea por 24 voltios o por PoE. Si por ejemplo no tengo una red de datos disponible, yo tengo la posibilidad también de conectar este equipo a 24 voltios DC y tengo ya un equipo compatible. Aunque tenga 24 voltios DC, ya el equipo empieza a funcionar. Es decir, no necesito de tener conectado un PC todo el tiempo para configurarlo. Yo simplemente necesito conectarlo por primera vez, lo configuro y una vez configurado y esté satisfecho con las áreas y las zonas que quiero detectar, luego me desconecto y el equipo trabaja siempre en esas mismas condiciones. Tenemos entradas y salidas de este equipo. Ahora este equipo tiene dos entradas del arma para, por ejemplo, generar acciones necesarias, como por ejemplo deshabilitar un área en ciertas áreas, o por ejemplo si quiero armar el sensor y generar una configuración algo distinta para por la noche o algo muy especial. Este equipo tiene esta posibilidad para poder configurar con solamente un contacto seco, sin necesidad de ir al software para cambiar la configuración en algo que ya está predefinido, llamémoslo en una plantilla de seguridad. Esto es posible a través de esas entradas digitales. El equipo también tiene 6 salidas digitales y estas 6 salidas digitales se tienen que distribuir entre las 8 zonas de detección más las zonas, más los eventos del arma como el tamper, el anti-masking. El equipo tiene la capacidad misma de determinar si tiene alta densidad de neblina. Él envía eventos de que no está detectando correctamente y que se necesitan tomar acciones extras para ciertas áreas en ciertos momentos. Él como tal es honesto en el momento de la configuración para decir estoy trabajando correctamente o no, o necesito un apoyo extra. También el equipo internamente está constantemente evaluando su hardware y su software de tal manera que si él encuentra un fallo, también él salta esta alarma y manda una alarma de, llamámoslo de aviso, de que el equipo está encontrando un fallo interno que porque necesita que le den mantenimiento. Por ejemplo, que está la ventana de detección sucia o que hay algo internamente que no está funcionando correctamente, a la cual necesita que le presten atención. Bien, el equipo como tal es IP66, significa que se puede instalar en el interior como también en el exterior. Trabaja en ambientes desde menos 40 a 60 grados, ya probados y comprobados en sitios ya en áreas en donde llega esta temperatura. Y algo muy importante de este equipo, por eso lo tengo resaltado en rojo, es que ahora, adicionalmente de tener la alarma, el video, es posible también generar un mapa
para identificar en el área en donde estoy detectando el punto exacto en donde estoy detectando. Es decir, yo puedo tener un stream de video para conectarlo en VMS y con un mapa preestablecido cargado, por ejemplo, por Google Maps, yo puedo saber exactamente en dónde está el objeto o los objetos en esta área de detección. Eso es algo muy importante, nuevo en este equipo, que es un stream extra de video para saber exactamente en dónde tengo el objeto. Entonces es algo nuevo en ese sentido que me parece muy importante, en especial para identificar sobre un mapa en dónde están los objetos detectados en este preciso momento. Y como tal, las aplicaciones son varias, tanto en el interior como en el exterior. Puede ser para data center, para nave logística no mayores a 20 metros y puede generar zonas independientes, como les comentaba, hasta 8 zonas. Entonces, básicamente, este equipo quiero resaltar 3 puntos muy importantes. Conexión por web browser y configuración por web browser. Ya no necesitamos de un software. El área de 20 por 20 metros lo puedo dividir hasta máximo 8 zonas y la función de mapeo, que es muy importante para saber exactamente y en qué momento se está haciendo esta detección. Vale. Ahora tenemos la versión RLC 2020V, que tiene todos los aspectos técnicos que acabé de mencionar de la versión A, pero adicionalmente tiene algo que me parece muy importante y es una cámara en HD más una cámara, perdón, un iluminador infrarrojo que se adapta a la ubicación de donde está el objeto. ¿Qué significa esto? Habitualmente cuando tenemos una cámara de video y yo la quiero apoyar con un lente y con un iluminador infrarrojo, si yo no le pongo la intensidad adecuada a este iluminador infrarrojo, pueda que la imagen se sature y quede más de lo blanco que debería estar. Entonces, este iluminador, no, dependiendo, por ejemplo, si el objeto está lejano, el iluminador se pone a su máximo posible. Pero si el objeto está cercano al sensor, él disminuye la intensidad de esta luz para tener una mejor imagen y poder identificar al menos el aspecto de la persona que está siendo detectada o el objeto que está siendo detectado en este preciso momento. Entonces tenemos ahora algo que lo denominamos IR adaptable, que significa nuevamente que el IR se adapta dependiendo en dónde esté ubicado el objeto según su distancia, basado en una cámara en HD, una cámara que cambia automáticamente color de día y blanco y negro de noche. Entonces es algo muy importante, nuevo en este dispositivo. También es IP66. La cámara se orienta dependiendo de cómo se está orientando la cabeza de detección. Y además de ello, pues tenemos mapeo, tenemos visualización y como tal es un equipo que tiene un poco más de versatilidad, en especial ya que tengo cámara, tengo lente IR y tengo todas las otras funcionalidades como por ejemplo las 8 zonas dinámicas y lo mismo, la misma distancia y todo ello. Es un equipo que tiene más posibilidades y que en varios casos aplica para muchas otras funcionalidades. Entonces, básicamente son los dos equipos que tenemos ahora basados en tecnología LIDAR. Como les digo, es un iluminador infrarrojo, perdón, un iluminador láser no visible. Y como tal, la apuesta de Opte son con estos dos nuevos equipos que ustedes lo pueden observar en la feria en Sicura. Ahora en febrero, a finales de febrero, vamos a tener una demo de este equipo trabajando allí, de la versión V. Van a poder ver lo que tan grande es. Realmente es muy pequeño como tal y tiene muchas funciones que considero se está acercando mucho más allá a las necesidades del cliente, y lo importante es aquí es buscar la aplicación efectiva en donde se pueda instalar. Entonces, básicamente esta era la presentación del día de hoy. Ha sido muy corta, pero intenté hacerlo lo más visual posible para dejar un mensaje muy claro de cuáles son los puntos a resaltar de nuestra tecnología, en especial de este Rasca Mini Pro, que es un nuevo sensor. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran mencionar al respecto, pues estoy mirando el chat y pues yo creo que ya abrimos el espacio para preguntas y respuestas. ¿Vale? Vale, aquí tengo una pregunta. Me preguntan si los equipos anteriores
tienen la misma interfase de configuración de este equipo, no, correcto. Nosotros en Optex mantenemos, si por ejemplo se integró en su entonces la versión RLS 3060SH que tiene un protocolo que lo denominamos Red Event Code de Optex, este equipo aún lo mantiene. Es decir, además de conectarse por OnBeef, también tenemos, de hecho, nuestro propio SDK que nos permite integrar de manera más avanzada estos dispositivos a aquellos sistemas en donde quieren sacar un poco más de información del sensor, entre ellos, por ejemplo, la ubicación en coordenadas X y Y. Podemos saber exactamente dónde está y tener un tracking un poco más, más puntual de aquella detección. Me preguntan que si nos vas a enviar documentación. Sí, claro. Si nos dejas, por favor, la información o el correo a quien yo debo enviar la información de ese dispositivo, sí, no hay problema. Les puedo enviar esta documentación del equipo. Inclusive, si quieren, le mando también, le vamos a enviar esta presentación que acabo de hacer. Ya dependiendo de qué tipo de información necesites, pues la enviamos. Pero básicamente casi todo está en la website, pero no hay problema. Me dices que necesitas de información y documentación y la enviamos al correo que nos indiques. ¿Vale? Pues nada, yo creo que de momento es lo que tengo ahora de preguntas. Quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes en esta presentación y de nuevo, pues nos veremos en una próxima oportunidad. Intentaremos, por parte de Optes, intentaremos mantener una regularidad de presentaciones de al menos un mes y pues nos enorgullece estar con ustedes mes a mes presentándoles nuevos sensores, nueva tecnología y, por qué no, un espacio para compartir ideas en proyectos. Vale, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.